Días, estimada Ilsen, saludar también a Claudio y a través del programa Las 7 en el 7, la verdad de los hechos a toda la población, ¿no? Y también a través de las redes sociales quienes nos siguen. Viceministro, se ha anunciado un incremento en el presupuesto que está destinado para la gestión 2024. Bueno, corresponde primero hay que aclarar varios aspectos ahí que algunas autoridades locales han estado malinterpretando. Esto es un trabajo que se hace de manera regular en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza una estimación de los techos presupuestarios y les comunicamos a todas las entidades territoriales autónomas, en este caso gobernaciones, municipios y universidades públicas. ¿Para qué? Para que puedan elaborar su presupuesto general del Estado, sus presupuestos del siguiente año, 2024. Es en ese contexto, ¿no?, nosotros que hemos dado a conocer en base a una evaluación interna y al contexto externo que se hace. Entonces aquí es importante, estimado Claudio, señalar lo siguiente: ¿cuáles son las fuentes de recursos que reciben las gobernaciones, municipios y universidades? Principalmente provienen, ¿no?, del tema de los hidrocarburos. En este caso estamos hablando de los ingresos que provienen del IDH y de regalías. Ahora, estos recursos, estos ingresos que se captan, dependen de varios factores, ¿no? Factores que no lo controlamos nosotros como Ministerio de Economía, ni siquiera como país, que son factores externos. Por ejemplo, el precio internacional del petróleo, ¿no?, que aquí me permito mostrar, estimado Claudio. Por ejemplo, los precios internacionales del petróleo fluctúan, es decir, pueden variar por día, por hora. Entonces ha habido años, por ejemplo, que en el año 2022, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios diarios se han incrementado por encima de los $100. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, a la fecha está bordeando en el orden de 81. Pero si hablamos en términos de promedio, el año pasado, 2022, el precio del petróleo estaba en el orden de 94 y a la fecha el promedio de enero hasta julio es de $75 el barril de petróleo. ¿Qué significa esta variable? Si los precios del petróleo suben, también los ingresos por los que vamos a vender el gas natural, ¿no?, también van a incrementarse. Si los precios caen, también los precios de las ventas, los ingresos también van a ser reducidos. O sea, ese es el factor externo que nosotros no lo controlamos. La otra variable, ¿no?, que no controlamos es el tema de la demanda. Por ejemplo, el año 2014, la demanda de gas natural por parte de Brasil estaba en el orden de 35. Estamos hablando al año 2022 de 17. Es decir, la demanda de gas natural por parte de Brasil se ha reducido. La demanda de gas natural de Argentina de 15 a un orden de 10 y este año en el orden de promedio de 6% o 6 millones de metros cúbicos día. Entonces, si nos compra menos, también se van a hacer menos recursos. Y esta es una variable que muchas autoridades locales de distintos departamentos han estado pronunciando, señalando que existiría un recorte para el siguiente periodo. Entonces se están malinterpretando porque no existe ningún recorte. Eso es un presupuesto que estamos estimando y que sí, nosotros como país, y YPF está haciendo todas las gestiones para hacer una comercialización, buscando mercados en el tema de en Brasil, justamente para que podamos seguir vendiendo más. Y también es un factor muy importante que nuestro presidente también lo dijo de manera clara: no podemos seguir dependiendo del mercado externo, por tanto necesitamos industrializar nuestros recursos naturales. Y justamente en las fiestas patrias en Sucre anunció también de manera clara que tenemos que pensar, y YPF ya está haciendo los estudios, de una segunda planta de industrialización de fertilizantes, como es el tema de la urea, que va a generar mayores ingresos para el país. No vamos a exportar con valor agregado. Y este factor, ¿no?, de la variación entre el precio y el volumen, ¿qué pasa? Y aquí es un elemento muy importante que también tiene que ser, y esto es de conocimiento público, ¿no?, que también las gobernaciones, los municipios, las universidades saben. Por ejemplo, en este cuadro, desde el año 2009 hasta el año 2022,
Las líneas verdes es el tema del presupuesto, es decir, el techo que nosotros le hemos comunicado, ¿no? Si los precios, el volumen de venta suben, también suben. Por ejemplo, el año 2009, nosotros le habríamos comunicado más de 7.300 millones de techo a las gobernaciones, municipios y universidades, pero ese año, como ustedes saben, el año 2008, en octubre, el precio estaba en $140 el barril de petróleo y luego cae por debajo de los 50 ya a finales de octubre y se mantiene ese precio ya afectado, y ese año, el 2009, las gobernaciones, municipios y universidades perciben menos recursos por IDH y regalías. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vemos los años posteriores, los precios se van incrementando, obviamente reciben más recursos, las gobernaciones, los municipios, las universidades. El año 2015, si se fijan ustedes, tienen un techo de 13.000 y luego en tema de las transferencias solo reciben 11. ¿A qué se debe eso? A la caída del precio del petróleo. Ya luego, posteriormente, los siguientes años, pasa lo propio. El año 2016 tienen un techo presupuestario y luego, obviamente, pueden recibir menos recursos. Y es lo que pasa en los siguientes periodos. O sea que varía. No necesariamente lo que le decimos, esto es, el presupuesto es un indicador que sirve justamente para la estimación o para la elaboración de los presupuestos institucionales, en este caso de las gobernaciones, municipios y universidades, y si las cosas mejoran el tema de volúmenes de exportación y también mejoran el tema de lo que es el volumen de ventas, ¿no? Y los precios, con seguridad van a recibir. Un tema muy importante en este marco, estimado Claudio, que las transferencias ya una vez que se ejecutan, una vez que YPF paga al Banco Central, se hace de manera automática de las cuentas corrientes fiscales de cada entidad beneficiaria. Es decir, no el Ministerio de Economía ni el Gobierno Nacional lo ve esos recursos, porque apenas pagan, automáticamente se transfiere y se distribuye a las cuentas fiscales de cada beneficiario. Ese es un elemento muy importante. La otra fuente de recursos es la coparticipación tributaria, que cada año ha ido incrementándose. Esa recaudación tributaria es justamente del dinamismo del mercado nacional, es decir, del dinamismo que se da producto de la inversión pública, del fortalecimiento del aparato productivo, y eso es lo que ha pasado. Desde el año 2000, el año 2020, que ha sido nefasto para la economía nacional, el 2021-2022 se han ido incrementando esos recursos, y es lo que está pasando para los siguientes periodos. Para el año 2024 nosotros estamos estimando más coparticipación tributaria que se va a otorgar a los municipios y a las universidades principalmente, estimado Claudio. Ahora, justamente tocando este tema, viceministro, tomando en cuenta el contexto internacional adverso que se tiene a nivel internacional, en el caso del departamento de Santa Cruz también va a recibir de forma integral más recursos que lo que se tenía en esta presente gestión. Es así, ¿no? Que nosotros siempre lo vemos de manera integral. No solamente vemos a la gobernación, no solamente vemos a municipios, universidades. El departamento como tal, ¿no? Por ejemplo, el 2024 van a recibir 0.9% más, es decir, entre gobernaciones, municipios y universidades, del techo que le hemos dado el año 2023, ¿no? Se va a incrementar en 0.9% más para Santa Cruz. Y eso es producto de estos recursos de coparticipación tributaria que se están dando. Tomando en cuenta este porcentaje, viceministro, podríamos decir de que ¿compensa de alguna manera el temor que tienen los municipios, las gobernaciones en recibir menos presupuesto por la fluctuación justamente de los hidrocarburos? El recurso que vayan a recibir por parte de impuestos, ¿compensaría de alguna manera lo que ellos temen en esta oportunidad? Bueno, para generar, es un presupuesto, claro, es una estimación que la estamos haciendo, y esto se tiene que materializar el siguiente año. Eso significa que si las cosas mejoran mucho más de lo que hoy estamos, con seguridad van a recibir más recursos. Como yo le decía, nosotros, una vez que se va captando el servicio de impuestos y la aduana nacional va captando los ingresos tributarios, cada día empieza a distribuirse a las cuentas corrientes fiscales de los municipios.
Este presupuesto sirve justamente para estimar su presupuesto del siguiente año, y el siguiente año se va a materializar ya conforme tengamos el dinamismo. Y con seguridad nosotros le decimos que si teniendo esta estabilidad económica, con este crecimiento que nos ha calificado el Banco Mundial de ser uno de los primeros países en tener un crecimiento positivo por encima de la región, entonces obviamente vamos a tener más ingresos tributarios que también van a beneficiar a los municipios y a las universidades principalmente. Y en el caso de los hidrocarburos, si los precios no mejoraran aún más y nosotros vamos a vender más por concepto de exportaciones, con seguridad las gobernaciones y municipios van a recibir más recursos de los que tal vez estamos estimando a la fecha. Entonces, ¿cuál sería la observación que se tiene por parte de municipios, gobernaciones y universidades si se está explicando de que estos techos presupuestarios son de acuerdo a estos datos que se dan también de forma a nivel internacional, como es el caso del petróleo? Bueno, algunas autoridades locales están utilizando de manera política, con argumentos, con fines políticos principalmente, porque ellos están queriendo posicionar el tema del recorte cuando ni siquiera tenemos el recorte, o sea, menos podríamos hablar como algunas, por ejemplo, de Tarija, que aparentemente les estaríamos confiscando los recursos, y nosotros vemos y le decimos de manera clara que los recursos se transfieren, ¿no? Se distribuyen de acuerdo a la normativa vigente, es decir, no es que nosotros alegremente distribuimos esos recursos beneficiaremos más a los municipios y a las universidades, no, la norma está clara, la ley marco de autonomías y la ley la normativa vigente señala cuál es el mecanismo de distribución de recursos, ¿no? Entonces, está claro que nosotros, de acuerdo a los parámetros que tenemos, ¿no? De acuerdo a los datos que también se nos proporcionan por parte de YPFB de otras instancias, se distribuye de acuerdo a la normativa vigente en favor a todos los beneficiarios. Entonces, no podríamos hablar de ningún recorte, no podríamos hablar de ninguna confiscación, ¿no? Estos recursos se van a materializar el siguiente periodo y obviamente conforme vaya teniendo el dinamismo de la economía nacional, estos recursos van a ser distribuidos de acuerdo a los factores de distribución a cada uno de los beneficiarios. Estas voces que surgen en sentido de hablar de una reducción, ¿es por desconocimiento de la norma, viceministro? Entiendo que yo los conozco, porque son autoridades locales, tienen que conocer, no podría yo decir que no conocen, pero sí tratan de utilizar de manera política argumentos, con argumentos falsos, queriendo generar una expectativa negativa en las localidades, y creemos nosotros que eso es un argumento totalmente falso y que no, más bien nosotros le pedimos a estas autoridades locales a que estos recursos con los que tienen y que reciben puedan invertir. En caso de Santa Cruz, por ejemplo, tienen saldos y Cajibanco, ¿no? Los municipios también tienen saldos de Cajibanco, que puedan cumplir estos recursos en programas, inviertan en programas y proyectos en beneficio de la población. ¿Se está ejecutando como debería la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en el caso del departamento de Santa Cruz, ya que todavía se tiene saldos en Caja y Banco? Sí, al 2 de agosto tenían 467 millones de bolivianos y al 10 de agosto tienen 439. Significa que están utilizando, ¿no? Después de que les hemos dicho que tienen que utilizar, han empezado a ejecutar. Es lo que tienen que hacer las gobernaciones y las entidades territoriales autónomas. Tienen que ejecutar sus recursos con las que tienen, porque al final esos recursos tienen que invertirse en beneficio de la población. ¿Por qué cuestionar y por qué exigir cuando no se invierte el presupuesto, viceministro? Bueno, si quedan en banco, significa que algo está pasando, ¿no? Puede deberse a factores internos, factores externos que la propia institución tendrá que saber explicar en su momento, pero obviamente no pueden echar la culpa a nivel central, ¿no? El nivel central lo que hace es todos los días que recauda, ya sea IDH, coparticipación y otros recursos, en el marco de la normativa vigente, se distribuye a cada uno de los beneficiarios, gobernaciones, municipios y universidades, a través de las cuentas corrientes fiscales, Banco Central y Servicio de Impuesto Nacional. Por tanto, el Ministerio de Economía no ve estos recursos, ¿no? Hay factores ahí en el sistema financiero, el sistema bancario, está totalmente transparente la distribución de los recursos. ¿Y qué pasa con
país a nivel nacional en cuanto a las ETAs? ¿También va a haber el incremento de estas transferencias? Cuando nosotros hablamos de manera integral, ¿no? Hablamos de gobernaciones. En realidad tenemos 9 gobernaciones, más una autonomía regional, más de 339 municipios, gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinas, van a recibir en su totalidad, ¿no? Más recursos de los que tenían presupuestados para esta gestión, 1.6% más, ¿no? De recursos, sin considerar esto, sin considerar el aporte a la rentabilidad y el Fondo Cívico Patriótico, van a recibir 1.6% más recursos de los que se ha programado para este periodo. Viceministro, ¿cómo andamos como país económicamente? Bueno, como país, ustedes saben que tenemos la tasa de inflación más baja de la región, ¿no? Al mes de junio teníamos una tasa de inflación de 0.8% y era la más baja de toda Sudamérica y la cuarta economía más baja del mundo. Otro aspecto que también debemos destacar en esto es justamente la reducción de la tasa de desempleo. Vemos, por ejemplo, que el año 2020 teníamos una tasa de inflación en el mes de julio de 11.6%, es decir, había más desempleo, y al 2022, o a junio de 2023, eso ha caído a 4.2%. Entonces, más de 1.2 millones de personas se ha generado, más de 1.2 millones de personas han encontrado una fuente laboral. Otro indicador más también que nos dice la CEPAL y la Organización Internacional de Trabajo, en un estudio que realizó, señalaba que la economía boliviana, ¿no?, es la que más ha recuperado en tasa de ocupación, es decir, en más de 7.5% más, ¿no?, de ocupados que el 2019, es decir, a la prepandemia. Hemos generado más empleo que el año 2019 y eso es un indicador muy, muy importante. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente que a partir a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, el año 2020, noviembre de 2020, restituimos el modelo económico social comunitario productivo, aquello que lo habían querido enterarlo, ¿no? O sea, querer restituir el modelo neoliberal, ¿no?, por este modelo que era exitoso. Segundo, las medidas económicas que hemos implementado, todas las políticas económicas que no solamente benefician al sector público, sino principalmente al sector privado. Por ejemplo, el crédito Sí Bolivia a una tasa de interés de 0,5%, y esto hasta la fecha tenemos más de 10.000 beneficiarios, es decir, pequeñas, medianas y grandes empresarios que se han beneficiado de esta tasa de interés y que obviamente están orientadas a mejorar su productividad y sustituir importaciones. Se ha sacado una medida para que los empresarios, pequeños y medianos empresarios, pueden importar maquinaria industrial para mejorar sus procesos productivos sin pagar aranceles, sin pagar impuestos, y eso también ha sido muy beneficioso para el sector privado. Otro elemento también que es muy importante es el tema de la restitución, el fortalecimiento de la inversión pública, el fortalecimiento de las empresas públicas y todos los programas productivos que vamos encaminando a la cabeza de nuestro hermano presidente, y se ha tenido una tasa de crecimiento entre 2021 y 2022 de 4.8% más que el año 2019, es decir, estamos superando lo que se había observado el año 2019. Entonces, son elementos muy importantes. El tema del PIB, teníamos el año 2019 de 41.100 millones de dólares y al año 2022 tenemos más de 44.300 millones de dólares, es decir, seguimos generando, la economía sigue creciendo. Y ese es un factor muy importante que los organismos internacionales revisan, evalúan y obviamente señalan que la economía boliviana es resiliente a pesar, ¿no?, de este contexto internacional totalmente complejo. Primero el tema del COVID, luego viene el tema de la Rusia y Ucrania, que ha afectado a nivel mundial, ha afectado, por ejemplo, el tema de las materias primas, los precios internacionales de petróleo, el tema de los maíz, soya, de los alimentos se han incrementado. A pesar de esa situación, tenemos la tasa de inflación más baja, tenemos estabilidad económica, que es un elemento muy importante para la economía nacional. Ahora, tomando en cuenta todos estos datos que nos da a conocer el viceministro, ¿se logrará cumplir con las proyecciones establecidas en el programa fiscal financiero para esta gestión 2023? Nosotros como gobierno nacional, ¿no?, con todas las instituciones,
con todos los ministerios, empresas. Como política de Estado tenemos justamente esa previsión de crecimiento de 4.86%. Estamos trabajando, ¿no? Estamos ya en el mes de agosto, pero seguimos trabajando justamente para cumplir las metas que teníamos. Otro elemento muy importante que también hay que señalar, ¿no? Y que también algunos analistas alegremente anuncian de que estaríamos teniendo más déficit fiscal cuando es totalmente lo contrario. El año 2020 teníamos un déficit fiscal de 12.7% y ahora al 2022 tenemos de 7.1%, más de 5 puntos porcentuales hemos reducido el déficit fiscal. Viceministro, la población debe estar tranquila con estos datos económicos que nos brinda, y aquellas voces que salen en contra, ¿analizan el país o qué otro país analizan? Bueno, siempre van a... bueno, hay analistas, ¿no?, que nunca lo han acertado, ¿no?, al tema de las variables económicas. Y nosotros sí trabajamos de manera seria, de manera responsable, justamente para tener esta estabilidad económica. Nosotros somos un gobierno en el que siempre vamos a cuidar la estabilidad económica, que es el patrimonio de todos los bolivianos, controlar, ¿no?, la inflación, que también para que no afecte el poder adquisitivo de toda la población. Y obviamente estamos en ese camino, ¿no? Con todas las medidas, con las políticas de industrialización, con sustitución de importaciones, más de 130 plantas industriales que se van a ejecutar durante este periodo. Son elementos muy positivos porque a partir de la industrialización con sustitución de importaciones se va a generar fuentes de empleo, mayores fuentes de ingreso y mayor crecimiento, y no solamente crecimiento, desarrollo sobre todo, ¿no?, principalmente para la economía nacional. Tenemos conocimiento que uno de los principales motores para el crecimiento económico del país es la inversión pública. ¿Cómo anda la ejecución de la inversión pública? Bueno, es un elemento que le corresponde al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que depende del Ministerio de Planificación, informar. Y entonces estamos en ese camino de seguir invirtiendo los recursos. Tenemos programado 4.006 millones de dólares, ¿no?, en el tema de la inversión pública para esta gestión. Y en tema de la industrialización tenemos como más de 3.600 millones de dólares que se van a ejecutar más de 130 plantas industriales, y en teoría ya vamos a tener resultados positivos. Por ejemplo, en el mes de septiembre, de acuerdo al Ministerio de Carburos, ya va a iniciar el inicio de las operaciones, por ejemplo, de la planta NPK de nitrato, fósforo y potasio, que va a permitir, sobre todo para el tema de la agroindustria o la actividad agropecuaria, mejorar, generar, incrementar la productividad, el rendimiento, ya sea de soya, ya sea de maíz, ya sea de trigo, ¿no?, de papa y de otros productos, ¿no?, que consumimos los bolivianos. Entonces, esa planta va a ser muy importante, que también va a aportar al crecimiento. Tenemos, por ejemplo, que a partir de enero del 2024 ya vamos a empezar a iniciar, y la planta Mutún, la planta siderúrgica del Mutún, va a empezar sus operaciones, y eso en el mediano plazo nos va a permitir sustituir el 50% de las importaciones que hoy el país importa. El tema, por ejemplo, de la FAME 1, que es un elemento muy importante, que es la producción de biodiesel. En esta carrera de los biocombustibles tenemos la FAME 1 que va a iniciar ya entre finales de esta gestión y inicio del siguiente periodo, que también va a aportar, va a generar mayor producción. Vamos a producir nuestro propio biodiesel y de poco dejar de importar el diésel que a la fecha importamos. De hecho, esta gestión, por ejemplo, en tema de gasolina, como no somos un país petrolero como tal, importamos diésel y gasolina para justamente abastecer el mercado nacional. Y en ese contexto, por ejemplo, este año vamos a dejar de importar cerca de 200 millones de litros de etanol, es decir, el alcohol anhidro, que son insumos y aditivos para la mezcla en gasolina. 200 millones de litros que vamos a dejar de importar, porque ese volumen vamos a comprar a los ingenios azucareros. Y eso ya es parte de la sustitución de importaciones. Entonces, el tema del litio, que también va a ser importante, que va a aportar al crecimiento y desarrollo de la economía nacional. El tema de los agroinsumos, que hoy por hoy importamos, pero ya con la puesta en marcha de la planta de agroinsumos en distintas partes del país,
ya el país va a cambiar. A partir del año 2025, de acuerdo a las proyecciones de la política que tenemos, es que el país tiene que convertirse no solamente en un país importador consumista, sino tiene que ser un país productor, o un país no solamente de crecimiento, también tiene que ser un país que vaya generando mayor productividad acompañado con desarrollo social, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante porque nosotros en la economía siempre vamos a ver lo que es la parte económica, pero también hay que ver la parte social. Desempleo, pobreza, que es un elemento muy importante que CEPAL lo ha destacado en los últimos años, que Bolivia va a ser uno de los países que más va a reducir la extrema pobreza en estos años. Y eso a pesar de este contexto internacional totalmente complejo, como se vive actualmente producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos seguros que con la activación de la industria y como nos dice el viceministro, el próximo año no hay de qué preocuparse en el tema de presupuestos para las alcaldías y municipios. Está claro que esto se va a incrementar con toda esta producción, viceministro. Así es. Muchísimas gracias, viceministro, por visitarnos esta mañana. Nosotros somos los agradecidos, estimado Claudio, Ilse, y también decir a la población de manera clara que el gobierno nacional siempre va a cuidar por la estabilidad económica. Estamos trabajando justamente para diversificar los ingresos en el país y obviamente estos ingresos que vayan beneficiando a través de las instituciones, pero sobre todo para la población. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Zenón Mamani. Momento de irnos a nuestra primera pausa en las 7 en el 7, la verdad de los hechos. Al retornar estaremos hablando del abastecimiento de alimentos a precio justo. Estará con nosotros el